Cuando la necedad endurece el corazón. La vida nos enseña que no siempre podemos cambiar a las personas, aunque nuestro deseo sea ayudarlas. Existen corazones que parecen sellados con piedra, mentes que se aferran a su propia verdad y oídos que se cierran a todo consejo. Tal vez has tratado de guiar a un amigo o a un familiar que insiste en tomar malas decisiones, de aconsejar a un ser querido que no quiere escuchar razones o de advertir a alguien sobre un peligro evidente, solo para ver cómo ignora tu consejo una y otra vez. Es frustrante y agotador, pero la realidad es que no importa cuánto insistamos, cada persona elige su propio camino. La sabiduría es uno de los temas más recurrentes en la Biblia y que Dios ha estado hablándonos este año. Dios nos llama a buscar entendimiento, a vivir con prudencia y a escuchar consejo. Sin embargo, Proverbios 27.22 nos advierte sobre una realidad difícil de aceptar que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Y este pasaje dice: aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pinzón, no se apartará de él su necedad. Lo primero que necesitamos entender es qué es una persona necia en un contexto bíblico para poder entender esta enseñanza y lo que dice este versículo. En términos bíblicos, la necedad no es simplemente la falta de conocimiento o inteligencia de una persona, más bien es una actitud de rebeldía y terquedad a la verdad. La palabra hebrea utilizada para referirse al término de necio en este proverbio viene de kelsil, que describe a una persona que rechaza las instrucciones, se burla del consejo y se aferra a su propio entendimiento sin importar las consecuencias. Un necio, o sea, una persona necia, no es alguien que comete errores por ignorancia, sino alguien que aún conociendo la verdad la desprecia. Prefiere hacer las cosas a su manera, ignorando las correcciones y se justifica en su orgullo. Es decir, la necedad es la decisión voluntaria de vivir sin temor de Dios, de rechazar su dirección y confiar en su propia opinión o entendimiento humano. Esta imagen del mortero y el pinzón nos habla de la dureza del corazón necio, de la resistencia al cambio aun cuando la corrección es evidente y necesaria. En tiempos bíblicos, el mortero y el pinzón eran herramientas comunes en cualquier hogar. Se usaba para machacar los granos y separar la cáscara de trigo, y era un proceso esencial para obtener harina y hacer el pan. Era un trabajo meticuloso y repetitivo, donde el golpe constante del pinzón lograba transformar el grano en algo útil. La comparación que hace este proverbio con ese ejemplo de una persona necia es sumamente poderoso. Así como los granos de trigo se majaban con un mortero, o sea, se apretaban, uno pensaría que con suficiente insistencia, presión y argumento, una persona necia podría cambiar. Sin embargo, la enseñanza que nos da la Biblia es clara. La necedad no desaparece fácilmente. No importa cuántas veces intentemos corregir a una persona obstinada, soberbia, si su corazón está cerrado, seguirá en el mismo camino. Cuando la Biblia habla de la necedad, vuelvo a repetir para dejar esto bien claro, no se está refiriendo a la falta de inteligencia de una persona, sino a la actitud de su corazón. Ser una persona necia no significa ser una persona tonta o falta de coeficiente, significa ser terco, orgulloso y cerrado a las correcciones.
El necio no es aquel que no sabe, sino aquel que no quiere aprender. Prefiere aferrarse a su propia opinión, incluso cuando la verdad es evidente ante sus ojos. Una de las características más notorias de la necedad en una persona es la resistencia al cambio. Una persona necia escucha el consejo, pero no lo pone en práctica. Se encuentra con la misma dificultad una y otra vez, pero en lugar de aprender, culpará siempre a los demás y siempre se justificará. Así se quede atrapada en un ciclo de errores donde ni avanza ni retrocede. O sea, tú puedes ver una persona que tú le das un consejo en enero de este año y llega a diciembre y le sigues dando el mismo consejo y la persona no hace ningún cambio. En Proverbios 12.15 nos expresa una manera muy contundente. El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que obedece el consejo es sabio. El necio se convence a sí mismo de que tiene razón y por eso no escucha ni realiza cambio. Si tú quieres saber si una persona realmente es necia o si es realmente sabia, hazle alguna corrección y verás la manera en que esa persona va a actuar a tu consejo. Y esto también lo podemos ver representado con un ejemplo, que es hacer una comparación con una represa de agua. ¿Qué pasa? Que la represa libera el agua cuando debe, ¿verdad? Y cuando se rompe o por alguna falla técnica, el agua sale descontrolada, se desborda y se lleva todo a su paso. Lo mismo es una persona que es necia. Su orgullo se va acumulando hasta que un día dentro de ella estalla y causa destrucciones totales a su paso. La Biblia describe varias características de una persona con necedad. La primera, no acepta correcciones. En Proverbios 15.5 nos dice: el necio menosprecia la corrección de su padre, mas el que acepta la represión es prudente. Segundo, habla sin pensar y causa muchos problemas. Proverbios 10.14. Los sabios atesoran el conocimiento, pero la boca del necio es una ruina cercana. Tercero, confían en sí mismo en lugar de Dios. Proverbio 28.26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Y como último argumento, es arrogante y no busca consejo. Proverbios 12.15. El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que obedece el consejo es sabio. Este tipo de necedad que estamos hablando no solo trae consecuencias personales, sino que también afecta a quienes los rodean. Un necio puede destruir su propia vida, pero también puede arrastrar a otros con él. Por eso la Biblia nos advierte que no debemos perder el tiempo intentando corregir a quien no quiere escuchar. Eso está en Proverbios 23.9. ¿Cómo nos puede afectar la necedad en nuestra vida? Este pasaje no solo nos advierte sobre la necedad de los demás, sino que también nos invita el día de hoy a hacernos un autoanálisis. Es fácil señalar a los otros y decir, esa persona es necia, pero hoy también la pregunta va dirigida a ti. Quiero que te preguntes, ¿yo soy una persona necia en algunas áreas de mi vida? Tal vez Dios ha estado tratando de mostrarte algo, pero nuestro propio orgullo nos impide aceptarlo. Quizás hemos recibido consejos sabios, pero nos resistimos porque cambiar implicaría reconocer que estamos equivocados. Nos aferramos a hábitos, relaciones o creencias que nos hacen daño, simplemente porque es más fácil seguir en nuestra zona de confort que enfrentarnos a la verdad y reconocer que hemos estado equivocados.
Jesús tuvo un encuentro con muchos necios durante su ministerio. Un ejemplo de ellos eran los fariseos, por ejemplo. Ellos veían sus milagros, escuchaban su sabiduría y aún así se negaban a creer que Él era el Mesías. En Juan 9:41 Jesús les dice: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora que pueden ver, sus pecados permanecerán. Ellos creían tener la verdad absoluta, pero su necedad los cegaba de la verdadera verdad y luz. Si alguna vez has intentado razonar con alguien que no quiere escuchar, sabes lo que estoy diciendo, que es agotador tratar con personas que son así. La frustración de repetir el mismo consejo, de ver cómo esa persona vuelve a caer en el mismo error, puede hacer que nosotros también perdamos la paz. La Biblia nos da un principio sabio en Proverbios 26, del 4 al 5. No respondas al necio conforme a su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Esto significa que debemos elegir nuestras batallas. Hay batallas que no valen la pena pelear. No siempre vale la pena discutir con alguien que no quiere razonar ni cambiar. A veces lo mejor que podemos hacer es soltar, orar y confiar en que Dios se encargará de hacer la obra en su tiempo. Pablo nos recuerda en 2 Timoteo 2, del 24 al 25, que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Nuestro deber no es forzar a nadie a cambiar, sino ser ejemplos de sabiduría y paciencia. En lugar de desgastarnos tratando de convencer a los necios, debemos enfocarnos en vivir con prudencia y dejar que Dios haga la transformación en su debido momento. Hoy vamos a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Hay áreas en tu vida en las que te has resistido a escuchar algún consejo? ¿Has intentado cambiar a alguien sin éxito, olvidando que solo Dios es el que puede transformar el corazón de esa persona? ¿Cómo puedes aprender a soltar y confiar más en Dios en lugar de aferrarte a la frustración? Hoy Dios nos está llamando a ser sabios, a aprender de nuestras experiencias y a reconocer cuándo es el momento de hablar y cuándo es el momento de callar. No podemos cambiar a los demás, pero sí podemos trabajar en nuestra propia vida. Vivir con sabiduría y todos los días preguntarnos, ¿estamos siendo una persona necia o sabia? Antes de juzgar a los demás. Nuestra vida será un testimonio para los demás, que hable de lo que es caminar en el camino de Dios. Oramos. Señor, enséñame a reconocer la necedad en mi propio corazón antes de señalar a los demás. Dame humildad para aceptar las correcciones, sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo debo callar, y paciencia para lidiar con quien no quieren escuchar. Ayúdame a confiar en que solo tú puedes cambiar corazones y que mi papel no es forzar el cambio en otros, sino ser un reflejo de tu amor y verdad. Dame paz cuando me frustre y fuerza para seguir adelante sin desgastarme en batallas inútiles. En el nombre de Jesús, amén. Si hoy reconoces que has sido necio en alguna área de tu vida, pídele a Dios que te dé un corazón humilde y enseñable. Y si estás lidiando con alguien que se resiste a cambiar, entrégaselo al Señor y confía en sus tiempos. No es tu responsabilidad cambiar a nadie. Que la sabiduría de Dios guíe cada una de tus acciones y que puedas ser un ejemplo de paciencia y amor en un mundo lleno de corazones endurecidos. Que tengas un hermoso y bendecido día.